que están reunidos en la vigilia. Bueno, hermanos, me entregaron un tema sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Ese fue el tema que me entregaron. Y vamos pues a mirar unos minutos no muy largos, de forma muy general, sencilla y simple, sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Hay mucho que hablar de este tema. Es una de las doctrinas que practica nuestra iglesia bíblica, basada en la Biblia. Y obviamente tiene mucho de qué hablar y decir, pero obviamente el tiempo y la manera vamos a hacer lo más breve y sencilla posible. Estamos en una época, y bueno, no solo esta época, sino que ha existido tiempos donde muchas personas han entregado su vida al Señor en su buena fe de buscar de Dios, desean entregar su vida al Señor. Han sido tocados por la palabra. Muchos han tenido una experiencia linda con el Señor y están decididos a seguir a Cristo. Muchos de los amigos que nos están acompañando esta noche de ahí, de Castilla y de otras partes, tienen eso definido. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Yo he sentido el toque del Señor. Entendí que necesito a Cristo para mi salvación. Pero la pregunta que sigue de este deseo es: ¿cómo debo ser bautizado? ¿Cómo debo entregar mi vida que lo haga de la manera que la Biblia me enseña? Que yo esté en la sana doctrina, que yo pueda entregar mi vida bíblicamente como es y ser bautizado como lo dice la Biblia. Entonces, yo sé que hay gente que está ahí con el deseo, ya definieron que su vida es del Señor porque el Señor los tocó, hizo un cambio en ellos, cambiaron de vida, sus pensamientos, aborrecen el pecado, quieren vivir para el Señor, pero entonces se enfrentan a una situación por la proliferación de tanta predicación y de tanta enseñanza y de tantas iglesias, de no saber cómo realmente recibir el bautismo como lo dice la Biblia. Y en eso es lo que nos vamos a basar esta noche. De los que ya somos bautizados en el nombre de Jesús, darle gracias a Dios esta noche y valorar esa revelación por encima de todo. Y los amigos que están empezando puedan en esta noche conocer este bautismo bíblico real y puedan tomar esa decisión de ser bautizados en el nombre de Jesús. Ojalá después de esta vigilia muchos puedan decir: pastor, ahora ya entendí, quiero hacerme bautizar, sé que es en el nombre de Jesús mi bautismo, ya no voy a esperar más, voy a hacerme bautizar. Ojalá pueda escuchar muy pronto que muchos tomaron la decisión de ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces vamos a tocar unos punticos acá en la enseñanza, y el primer punto de la enseñanza esta noche titula, el primer puntico que vamos a ver, el primer punto es: el bautismo es indispensable para la salvación. Vamos a empezar por ahí. El bautismo es indispensable para la salvación. Eso no es un requisito opcional. Eso no es para ser parte de una congregación o de una iglesia, aunque obviamente la persona es bautizada y pertenece a la iglesia del Señor, pero más que pertenecer a una organización cristiana, la Biblia enseña que el bautismo es para salvación. Amén, para salvación. Entonces ese es el primer punto. Son unos 3, 4 punticos sencillos, y el primero es:
el bautismo es indispensable para la salvación. Fue instituido por Dios. Y esto lo vamos a ver en unos versículos. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. La Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo. Si alguno allí en el chat de ahí de Facebook puede ir colocando el punto número 1, el bautismo indispensable para la salvación, y puede ir colocando el versículo. Hay hermanos que van y copian el versículo, lo pegan ahí en el chat, y aquí también salió, gracias. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo es ese requisito fundamental para la salvación. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 y 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 y 21. Vamos a esperar que lo colocan allí. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 y 21. La Biblia dice, los que en otro tiempo obedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, escuche, fueron salvas por el agua. Esto es un antecedente desde allá atrás, desde el Antiguo Testamento, de la importancia del bautismo. Estas fueron salvas por agua. Y mire lo que dice el verso 21, clarito. Mire lo que dice el verso 21. El bautismo, ellos allá atrás fueron salvos por el agua, pero ahorita se traslada aquí a nosotros. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto tiene validez por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo es indispensable para la salvación. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire lo importante del bautismo para la salvación. Usted que está ahí para tomar ese paso y usted que ya fue bautizado, dele gracias a Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, oiga, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, vaya apuntándome eso por ahí, en Cristo. Ahí no dice bajo Julano, bajo Perencejo, bajo este título, bajo este oficio, sino que ahí dice en Cristo, ¿sí? De Cristo estáis revestidos. O sea que viene Cristo sobre la persona. La persona misma no puede ser salva, no puede entrar a la salvación, pero como Cristo viene sobre él, lo cubre, lo reviste, entra en su vida, ¿cómo no va a ser salvo? Claro que sí. Entramos a la salvación es porque Cristo nos revistió, nos acogió, nos arropó, nos hizo sus hijos, pero esto es a través del bautismo. Entonces, como el tiempo es corto y la idea es hacer algo sencillo para que usted lo entienda, estos versículos me muestran que el bautismo es indispensable para la salvación. Así es que si usted desea la salvación para su alma, porque sintió ya el toque del Señor, bautízate, porque el bautismo es indispensable para la salvación. El punto número 2 en la enseñanza es: en el nombre de Jesús hay perdón y salvación. En el nombre de Jesús hay perdón y salvación. Primero, el bautismo es indispensable para la salvación. Y número 2, en el nombre de Jesús hay perdón y salvación.
Por esta razón, además de creer y obedecer al mandamiento del bautismo, mire, vea, el creer tiene que ir ligado al obedecer. Si yo creo, obedezco. Entonces, muchas personas dicen, yo creo que debo ser bautizado. Yo creo que ahí está la salvación. Yo creo que eso debo hacerlo para ser salvo, pero no obedecen, no lo hacen. Entonces, el creer debe llevarlo al obedecer. Amén. Si yo lo creo, obedezco. Entonces, por esta razón, además de creer y obedecer al mandamiento del bautismo, porque el bautismo es un mandamiento en agua, se debe invocar el nombre de Jesús para su validez, porque en el nombre de Jesús hay perdón y salvación. Si la persona va a ser bautizada, el bautismo cobra validez. El bautismo cobra validez siempre y cuando se invoque el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es indispensable para el bautismo. Es indispensable. Él no puede faltar, porque si no te darías simplemente un baño de agua. Pero lo que hace válido, además de creer y obedecer, es la invocación del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es tan importante que se invoque el nombre de Jesús, porque es que en ese nombre hay perdón y hay salvación. Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mire la importancia del nombre para el perdón y la salvación. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo me hago hijo de Dios? Hay que creer en el nombre de Jesús. Y ahí, entonces la Biblia dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, mire la importancia del nombre para salvación y para perdón. Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase, mire este texto tan bonito, Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre, en su nombre. No está diciendo en sus títulos, ni en sus oficios. No, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que hay perdón de pecados, es en su nombre. Perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos capítulo 4, versículo 12. Mire este versículo tan bonito aquí para este segundo punto de la enseñanza. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro, oiga, no busque porque no hay otro, dice la Biblia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la salvación única y exclusivamente está bajo ese nombre. Ojo con la importancia del nombre. Mire todos los versículos que le estoy citando, porque en el nombre de Jesús hay perdón y salvación. Vamos para el tercer punto de la enseñanza. La Biblia nos muestra entonces que el bautismo en agua debe ser en el nombre de Jesús. El primer punto es que el bautismo es indispensable para la salvación. Creo que estoy sencillo aquí, es la idea para que usted me entienda. El primer punto, el bautismo es indispensable para la salvación. El segundo punto, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y salvación. No hay más.
tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces el tercer punto no podía ser otro. El bautismo que enseña la Biblia es en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre? Porque es en el nombre que hay perdón y salvación. Y si eso es real, entonces el bautismo tiene que ser bajo un nombre. Amén. Entonces miremos los registros bíblicos. Empecemos primero por aquellos discípulos, los apóstoles que estuvieron cerca de Jesús. ¿Cómo fue que ellos practicaron este bautismo? Y vamos a empezar en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. La Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón la multitud. Póngame bien cuidado a lo que le voy a explicar acá. La multitud, que era una multitud de miles de personas, fueron tocados por la palabra como tú has sido tocado por la palabra. Y cuando son tocados por la palabra, llorando, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, y ojo a este detalle, no solo a Pedro, sino a los otros apóstoles. O sea que lo que Pedro dice a continuación, en respuesta a la pregunta de la multitud, no era solamente la voz de Pedro, era la voz de todos los apóstoles que habían ahí. O sea que si Pedro se equivocase en lo que responde, a mí me queda muy difícil pensar que ninguno de los otros apóstoles se haya levantado y le haya dicho, Pedro, oiga, se equivocó. Mire, aquí estamos 8, aquí estamos 9. Y todos sabemos que lo que usted está diciendo no es así. Pero resulta que la Biblia dice que ninguno le dijo nada a Pedro. Todos estuvieron de acuerdo con la respuesta que Pedro le dio a la pregunta de esta multitud. La pregunta dice, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos compungidos, queremos la salvación, queremos arrepentirnos, queremos entregar nuestra vida, queremos aceptar a ese Cristo que crucificamos, queremos aceptar la salvación como están muchos en esta noche. Y entonces Pedro les dice, arrepentidos, verso 38, y bautícese cada uno de vosotros, oiga, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es solo en su nombre que hay perdón y salvación. Bautícese. Él no dice bautícese bajo el título, bajo este título, bajo este otro título. No, 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 no. Es que una cosa son los títulos y otra cosa es el nombre. En el cartón de la universidad puede decir título de abogado, pero ese es el título, ese no es el nombre está ahí más abajito. La universidad tal confiere el título de abogado, otorga el título de abogado A, y ahí está el nombre. Entonces mire que aquí no dice que Pedro les dijo bautícesen en este título, en este oficio, no, él dice en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Eso fue lo que dijimos ahorita en el punto pasado. Y mire que aquí lo ratifica. Para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y mire el 41 lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, vea, como 3,000 personas. A mí me queda muy duro, de verdad se los digo, me queda muy difícil. Me queda muy difícil creer que ninguno de los apóstoles se haya levantado a decirle, Pedro, estás mal. Porque estás diciendo algo que no es así. Así no es el bautismo. Todo mundo lo aceptó y no fueron los apóstoles nomás. Fueron 3,000 para que se equivoquen 3,000 de una. Eso es muy difícil. Es que el bautismo que registra la Biblia para salvación es en el nombre de Jesús.
Ahora Hechos capítulo, vayámonos a otro grupo. Estos eran los que estaban allá, los judíos que estaban allá en el aposento alto, y obviamente llegó gente de todas las naciones que habían en la tierra en esa época. Pero miremos ahorita en Hechos capítulo 8, versículo 5. Luego el versículo 12 y luego el versículo 16. Hechos capítulo 8, versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, esto ya es otro grupo, los samaritanos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, los samaritanos, les predicaba a Cristo, versículo 12. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, vuelve otra vez el nombre. Esta iglesia predica el nombre de Jesucristo. Esta iglesia enseña el nombre de Jesucristo, como lo hacía Felipe. Entonces, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y el 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Les imponían las manos y recibían, dice el versículo 17, el Espíritu Santo. Ahora es Felipe en una ciudad de los samaritanos. Era un pueblo diferente al primero allá en Hechos capítulo 2. Era un pueblo distinto. Pero estos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vámonos para Hechos capítulo 10, versículo 47. Sigamos con los que estuvieron cerca de Jesús, cómo practicaron el bautismo. Hechos capítulo 10, versículo 47 dice, entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El ejemplo anterior fue al contrario, los bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Este es al contrario, como por si usted quiere acceder o quiere creer que Dios lo va a bautizar antes, lo puede hacer antes del bautismo. Y si quiere después, también después lo bautiza con el Espíritu Santo. Pero este ejemplo, entonces ellos recibieron primero el Espíritu Santo y luego dice el verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este hecho en la casa de Cornelio en el capítulo 10 fue varios años después del Pentecostés. Eso no fue el mismo, fue varios años. Lo que me lleva a pensar que si Pedro, los apóstoles y Felipe se hubieran equivocado durante esos 7 años o 8 años, aquí era el punto para que lo hubieran corregido, pero es que no había nada que corregir. Ellos entendieron que el bautismo debía ser en el nombre de Jesús. Este es otro grupo, diferente al Pentecostés, diferente a los samaritanos. Este es el grupo de los gentiles, que también entró en la salvación a través del bautismo en el nombre de Jesús. Pero bueno, vayámonos con alguien que no estuvo ahí entre ellos, pero que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Oiga, yo quisiera preguntarle, ¿usted le creería acerca de una persona que fue bautizada en el nombre, el cual escribió una gran parte del Nuevo Testamento? Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Este hombre, aunque no estuvo con los otros apóstoles allá, con los otros discípulos allá aprendiendo mano a mano y cara a cara de Jesús, mas sin embargo mire lo que dice, mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. El 12 sigue diciendo, pues yo ni lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Por revelación de Cristo. Y este mismo que dice que recibió el evangelio por revelación de Cristo,
por revelación de Cristo. Mire lo que le pasó en Hechos capítulo 22, versículo 16. Este que escribió gran parte del Nuevo Testamento, el autor de muchas cartas a las iglesias y a Timoteo y a Tito y a Filemón, el Pablo, el señor Pablo. Entonces mire lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 16. Le dicen a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Porque él estaba como detenidito, como algunos ahí. Esta noche, ¿será que me bautizo? ¿Será que no? Yo he sentido, a veces me acuesto y me acuesto con esa preocupación que debo hacerme bautizar. Yo me hice bautizar estando muy jovencito. Yo tenía 12 años. Y yo quisiera contarles, yo fui a las clases prebautismales y en mi edad yo pensaba, decía, bueno, yo me hago bautizar. Hombre, ¿y qué tal más adelante? Yo cuando cumpla 17, cuando cumpla 18, cuando cumpla 20, Dios mío, para perseverar, Señor, que yo no me vaya a devolver. Y siempre a veces uno en el momento como que piensa muchas cosas, de pronto alguien está indeciso, pero les voy a contar algo. Cuando yo me iba a dormir por la noche, yo decía, Señor, yo sé que me hace falta el bautismo, yo necesito el bautismo para sentir la salvación en mi alma. Y en la mañana cuando yo salía, aunque estaba muy jovencito, cuando yo salía yo decía, Señor, guárdeme, guárdeme de morirme sin ser bautizado. O sea que esa necesidad, esa preocupación, ese sentir de ser bautizado para mi salvación fue más grande, fue mayor que ese temor que algunos sienten de pronto de iniciar el camino del evangelio. Algunos se detienen y dicen, no, no, y algunos dicen, no, 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 eso es muy delicado, yo lo pienso bien, no, 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 es que cuando yo empiece es porque es algo serio, pero si no lo decides, igual te vas a quedar por fuera, te vas a quedar sin salvación. Entonces no te quedes toda la vida decidiendo o toda la vida pensando que es muy serio y nunca tomas la decisión, entonces vas a perder la oportunidad. Haz la decisión, toma la decisión y bautízate en el nombre de Jesús, porque si esto fuera imposible de llevar, si esto no fuera posible, hermanos, amigos, iglesias no existirían, no estaría yo esta noche aquí predicando, no estarían las iglesias llenas, no estarían, no, pero la Biblia dice que es posible, que ligera es la carga, dice la Biblia. Es fácil de llevar, claro que sí, Cristo está con nosotros y hay gente que lleva 40, 50 años en este camino. Nosotros llevamos toda la vida, 30 años en este camino o más, caminando con el Señor. ¿Han venido dificultades? Claro que sí. ¿Han venido problemas? Claro que sí. Pero la mano del Señor nos ha ayudado, la mano del Señor nos ha guardado, la mano del Señor nos ha sostenido y aquí vamos y seguiremos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te animo a que tomes la decisión de bautizarte, a que tomes la decisión de entregar tu vida definitivamente con Cristo. No esperes. Eso era lo que le pasaba a Pablo. ¿Qué te detiene? ¿Por qué lo piensas tanto? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y mire la palabrita que está ahí. Invocando su nombre. O sea que este señor Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, fue bautizado en el nombre de Jesús. Y mire que él fue bautizado y él practicó también el bautismo para otros. Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante. La Biblia dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Verso 3. Les digo, ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan.
Esta es la respuesta para muchos que preguntan, ay, a mí me bautizaron, pero a mí no me bautizaron en el nombre de Jesús. A esto les pasó lo mismo. El bautismo de ellos no fue en el nombre de Jesús. A ver qué hacemos con ellos. A ver qué hay que hacer. Es que yo ya fui bautizado, pero es que no, yo me acuerdo clarito que no me bautizaron en el nombre de Jesús. Me invocaron otras cosas, me invocaron otros oficios y títulos de Dios, pero no me invocaron el nombre. Eso les pasó a estos fueron bautizados de otra manera. Y dice, entonces dijeron en el bautismo de Juan, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, esa era la forma de arrepentirse, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, entendieron que el bautismo debía ser en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Es que, vea, es que ese es el bautismo bíblico. El bautismo en el nombre de Jesús. Ellos no lo habían experimentado. Y Pablo les enseñó y ellos dijeron, ay, ahorita conocemos que debe ser en el nombre de Jesús, entonces bautícenos. Y lo bautizaron y después recibieron el Espíritu Santo. Entonces, mire, el bautismo que muestra las Escrituras es en el nombre de Jesús. Lo practicaron los que estuvieron con Cristo cara a cara y lo practicó Pablo, que dijo que recibió de Cristo directamente la revelación. Ahora el último punto de la enseñanza. Quiero en este último punto, hagamos un resumen aquí. El primer punto es, el bautismo es indispensable para la salvación. El segundo punto es, en el nombre de Jesús hay perdón y salvación. El tercer punto, el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. Usted no va a encontrar ningún bautismo efectuado, ningún bautismo hecho en la Biblia bajo otros parámetros que no sean el nombre de Jesús. Eso nos tiene que llevar a reflexionar. Por eso el último punto de la enseñanza es el punto de aclaración y confirmación de lo que nos quiere decir Mateo 28, 19. Ese texto de Mateo 28, 19 nos confirma toda la enseñanza de hoy. El texto dice, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. ¿En qué he venido enseñando toda esta media hora o más? Ya se me perdió el tiempo. ¿En qué he venido enseñando? Bautizándoles ¿en qué? Mire que ahí dice Mateo 28, 19, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto no muestra que el bautismo debe ser en los títulos. No, porque el texto dice bautizándolos en el nombre. En el nombre, que es lo que he venido explicando. Entonces no muestra el texto. El texto no quiere decir que el bautismo es bajo Padre y Espíritu Santo e Hijo. No. ¿Por qué? Porque el texto dice que tiene que ser en el nombre y ya conocemos ese nombre, ya lo vimos en el segundo punto, es el nombre de Jesús. El mismo título, el mismo texto aclara diciendo que es en el nombre y está en la palabra singular. No dice nombres, refiriéndose a varios o a varias personas, como queriendo decir que hay varios o varias personas. No, la palabra está en singular, bautizándolos en el nombre. O sea, se refiere a uno solo. Lo que tenemos que preguntarnos acá y respondernos es lo que el versículo nos lleva a reflexionar. Bautizándolos en el nombre. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Porque bajo ese nombre
Ojo, bajo ese nombre es que debemos ser bautizados, porque el texto dice clarito, bautizándolos en el nombre. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, la pregunta que interesante esta noche es, ¿y cómo se llama el Padre? ¿Y cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo se llama el Espíritu? Ahora, como la palabra nombre está en singular, esos tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pueden referirse a tres personas distintas, porque la palabra está en singular, nombre. O sea que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se tiene que referir. Esos títulos tienen que referirse obligatoriamente a uno solo, porque la palabra está en singular. O sea que el título Padre, Hijo y Espíritu Santo no pueden ser para personas distintas, sino que esos títulos apuntan a un solo nombre. A un solo nombre. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, como el título del abogado, el título del pastor, el título de tío, abuelo, papá, ingeniero. Pero entonces los tres títulos tienen que apuntar a uno solo, porque Jesucristo es ese nombre. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, para terminar, tenemos que dar una miradita muy rápida a las respuestas. ¿Cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo se llama el Espíritu? Porque es que ahí es lo interesante. El cómo se llame el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese nombre es que tengo que ser bautizado. Eso es como si aquí el pastor de ustedes, el hermano Gabriel, que se llama Gabriel Brochero, él le diga a algún hermano, vea, vaya allá al supermercado y reclame un mercado a nombre del pastor de la iglesia, del papá de Albert y del esposo de Lilia. Y entonces el hermano se va para el supermercado, vea, que me mandó el pastor, el papá de Albert y el esposo de Lilia por un mercado. Ya le dicen, no señor, aquí no tenemos, dígale que cómo se llama, porque no sabemos cómo se llama el pastor, ni no sabemos cómo se llama el papá de Albert, ni no sabemos cómo se llama el esposo de Lilia. Y entonces viene el hermano, ¿cómo se llama? Porque no, es que es el mismo, él se llama Gabriel Brochero. Además de ser pastor, es papá y es esposo y es amigo y es teólogo y lleva muchos títulos. Pero todos esos títulos apuntan y se refieren a una sola persona que tiene un nombre. Entonces, así mismo, Juan capítulo 14, ¿cómo se llama el Padre? No más por citar un solo texto, porque ya voy a terminar. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues para preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando Jesús con sus discípulos. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, mire que está hablando Jesús. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús, mire que está hablando Jesús. Estaba ahí con ellos frente a frente. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Si existiera otros, por pura lógica, por jerarquía y respeto, Jesús tenía que decir, nadie va. Porque es otro, no soy yo, es otro. Pero es que él no le da respeto a otro. Porque la Biblia dice que lo único que no conoce Dios, no hay otro, ni antes que él, ni después de él, ni lo habrá jamás. Por eso él dice, nadie viene al Padre. ¿Y quién era el que estaba diciendo eso? ¿A quién estaban viendo los discípulos? A Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Si era Jesús mismo el que les estaba diciendo que él era el Padre. Mire lo que sigue diciendo acá. Si conociereis, si me conociereis, dice Jesús, si ustedes me conocen, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis. ¿A quién? Al Padre, le conocéis al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre? Porque le habéis visto. Pero ¿a quién estaban viendo ahí frente a frente? No era Jesús. Y Jesús estaba diciendo, están viendo al Padre, porque Él es el mismo. Jesús es Dios manifestado en carne. Esa manifestación en carne es Jesús. Él es Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Estaba ahí mismo. Y entonces dice Felipe, mire que esto es clave aquí. Felipe le dice, Jesús, Señor, vean, no es por incomodarlo. Muéstranos al Padre y nos basta. Él tenía como la idea de otro, como que estaba aparte, como que era otro, que no era él mismo. Y Jesús le dice, qué paciencia, qué amor, qué ternura. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿De dónde le voy a sacar al Padre, Felipe? ¿De dónde le voy a traer un Padre? Si es que yo soy el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo por la propia cuenta, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre, oiga, que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Felipe, si yo fuera cualquier hombre, si yo fuera un hombre común y corriente, solamente hombre, no resucitaría muertos, no perdonaría pecados. Yo hago eso porque además de ser hombre perfecto, soy Dios, soy el Padre, soy el mismo, no te puedo sacar otro, yo soy el mismo. Entonces, si ellos estaban viendo ahí al Padre, ¿cómo se llama? Pues Jesús. Y ahí más abajito, en Juan capítulo 14, versículo 17, hablando ya del Espíritu, ¿cómo se llama el Espíritu? Entonces dice el verso 17, el Espíritu de verdad. Hay un solo Espíritu, está refiriéndose al mismo, el cual el mundo no puede recibir. El mundo está ciego. Por eso, gracias a Dios por esta revelación. Gracias a Dios por su bondad. Hermano, hay que darle gracias a Dios por esta bendición. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le dice a los discípulos, porque mora con vosotros y estará, tiempo futuro, en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es el mismo Espíritu. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó esa voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que había de venir sobre ellos porque aún Jesús no había sido glorificado. Tenía que ser glorificado, pasar esa glorificación para él mismo volver en manifestación de Espíritu para morar en nuestras vidas. Por eso es el Espíritu Santo que te revela esta noche que el bautismo es en el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti para que te arrepientas, para que te bautices, para que seas fiel, mi hermano. Por eso el Espíritu Santo es el que hace esa obra, es Dios mismo, es Cristo mismo, el Espíritu, porque Él era el que estaba hablando con ellos. ¿Y cómo se llama el Hijo? Pues el Hijo se refiere a la manifestación en carne, al cuerpo que Dios mismo allí preparó. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces respondamos la pregunta de Mateo 28 y 19. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? El nombre del Padre. Ay, ¿cómo se llama el Padre? No, pues Felipe, él mismo se lo dijo que él era el Padre. Entonces es Jesús mismo. ¿Y cómo se llama el Espíritu? Pues él dijo que iría y volvería y estaría en los corazones. El Espíritu de Jesús mismo. ¿Y cómo se llama el Hijo? Ay, el que nació de María. Pues ese se llama Jesús. Por eso es
que los discípulos entendieron a la perfección. Mateo 28, 19, lo entendieron tan bien entendido. Perdonándome ahí la redundancia, lo entendieron tan bien que salieron fue a predicar ¿en qué? En el nombre de Jesús. Ninguno bautizó en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vea, si yo tomo a alguno de ustedes y lo tomo acá, y aquí está la pila bautismal, y le digo, por cuanto usted ha manifestado públicamente en arrepentimiento su deseo de entregar su vida al Señor y tiene la convicción de ser bautizado hoy, yo le bautizo como ministro de Jesucristo en el nombre, y lo voy bajando al agua. Pero usted está esperando que yo le invoque ¿qué? ¿Un nombre o títulos? Porque es que yo le estoy diciendo, lo bautizo en el nombre. Entonces tengo que pronunciar un nombre. Es que es bíblico y es lógico. Yo no puedo salirle con que entonces le invoco títulos, porque entonces yo mismo te estaría mintiendo. No te estoy invocando un nombre. Por eso los discípulos entendieron a perfección que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús. Se refería al mismo, porque yo puedo tener muchos oficios o títulos, pero sigo siendo una misma persona con un solo nombre. Así es Dios. Él tiene títulos, tiene funciones, pero es uno solo y uno su nombre, y su nombre es Jesús. A Él se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. Entonces, cuando un pastor te tome para bautizarte, escucha muy bien, para que el momento en que tu cuerpo sea sepultado, aquel que murió, aquel que se arrepintió y murió al mundo, escucha bien que tu pastor te diga: te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Cuando tú escuches ese nombre sobre tu vida en el momento del bautismo, entonces entenderás que ese nombre te revistió, que Cristo te revistió y que tienes la salvación. Mi hermano, valora esta salvación. Esto se ve muy sencillo, esto se ve muy fácil, pero hay mucha gente que no se ha decidido por este paso. Pero tú recibiste la revelación, te hiciste bautizar hace tantos años. Hoy en esta noche es momento de afianzarte. Deja de jugar con las cosas cristianas, deja de jugar con el evangelio. Un día adentro, un día afuera, un día fiel, un día no fiel, y en esta cuarentena como que te descuadras un poco de tu vida cristiana. Afírmate esta noche, porque has recibido la revelación del nombre, y sobre tu vida fue invocado el nombre de Jesucristo, no para que juegues con él y no para que seas quizás un hombre débil en tu fe y en tu vida espiritual. Afírmate esta noche en el nombre de Jesucristo. Y tú, amigo, que has estado deseoso de recibir la salvación, ya sabes que el bautismo es en el nombre de Jesús. Oremos y demos gracias al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, Rey de la Gloria, te damos las gracias esta noche por tu palabra. Jesús, gracias por esta revelación. Gracias por permitirnos haber recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Jesús. Señor, que las personas que han escuchado esta palabra sientan en el corazón esta noche entregar su vida y ser bautizados. Muchos allí en Castilla puedan, Señor, tomar la decisión de ser bautizados en el nombre de Jesús. Y muchos hermanos hoy te glorifiquen, y muchos cuiden su salvación, Señor. Cuiden esta revelación y afiancen cada día su vida espiritual. Señor, bendiga tu palabra. Allá donde cada hermano está, allá, bendícele en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios los guarde a todos. Y sigan adelante en este bonito programa en el nombre del Señor.